Les cuento que, bueno, hoy tenemos un tema maravilloso. Nadie me quedó sin saludar, ¿cierto? Si de pronto alguien por ahí me disculpa, pero a veces no me permite ver como todos los contactos, pero yo creo que sí, ya les saludamos a todos. Nuevamente, igualmente, bienvenidos. Qué alegría que estén por acá, qué alegría que tengan esa disposición de escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer porque es nuestra fuente de vida, es esa vid verdadera. Dice la palabra que si permanecemos adheridos a esa vid, pues daremos mucho fruto. Entonces, qué alegría que tengan esa disposición. Sabemos de que no es en vano todo lo que hacemos de la mano de Dios. Cuando le buscamos, le hallamos, porque dice la palabra que le buscamos de todo corazón. Y les cuento la historia del tema de hoy antes de que oremos. Resulta que yo todos los fines de semana, siempre antes de que llegue el fin de semana, oro a Dios para que el Señor nos dé el tema del viernes, qué es lo que nos quiere comunicar, qué necesitamos escuchar. Y entonces, bueno, yo había orado por esto. Cuando en el transcurso de la tarde Julito me da una llamada y me dice: Lisette, ¿por qué no oras ¿por qué no oras por la eutanasia? Porque es que a propósito de lo que está ocurriendo con el joven, Estelita se quedó esta mañana, pero en la tarde ampliamos un poco más el tema. Entonces yo sé que Dios ahí vuelve y habla otras cosas diferentes. Entonces Julito me dice: ¿por qué no habla de la eutanasia a propósito de lo que está ocurriendo con el joven? Que, bueno, no sé si finalmente esta mañana llevaron a cabo el procedimiento. Y yo le dije: Julito, pues Dios lo envió como respuesta sobre el tema. Entonces lo preparé, oré a Dios, estudié toda la palabra. Y ese fue el tema que presentamos esta mañana, tanto en el bosque como el que vamos a presentar hoy. Yo sé que Dios nos va a hablar bastante a través de su palabra acerca de este tema. Y me pareció hermoso porque, Julito, te cuento que hoy varias personas al finalizar se me acercaron y me decían, una de ellas nos contaba de que iba a seguir derecho, no se iba a quedar escuchando la palabra y que algo le decía que se quedara. Y entonces se quedó y resulta que esta persona hace un tiempo tuvo que desconectar a su hermano, o sea, un proceso muy, muy complejo, muy duro. Y bueno, Dios trajo paz a través de lo que hablamos hoy. Otras dos personas también nos hablaron de que Dios les había tocado mucho a través de ese tema. Entonces, qué alegría, Julita, que Dios lo utilizó para traernos el tema que sabemos que necesitábamos escuchar. Entonces, siga dejándose usar, Julito, para compartir esos mensajes. Bueno, entonces les cuento que vamos a hablar acerca de los suicidios, de la eutanasia, de qué dice la palabra, está bien, no está bien, cómo lo ve Dios, cómo podemos interpretarlo. Entonces, les contamos que vamos a arrancar con este tema y el primer versículo que vamos a ver de él está por acá en Eclesiastés 6:8. Entonces dice por acá en Eclesiastés 8:8, dice: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra. Dice, ni potestad. Miren, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Eso nos habla de dos cosas. La primera, que tenemos una fecha, un tiempo que Dios ha estipulado para nosotros para vivir aquí en la tierra, y que esa fecha ya está escrita y que Dios ha destinado todo un tiempo de vida maravilloso para nosotros. Y maravilloso no significa que haya ausencia de problemas, maravilloso significa que Dios está en medio de, y que Dios nos fortalece, nos levanta y nos equipa para hacerle frente a todo tipo de situación. Pero también significa que no tenemos potestad para decidir cuándo partimos por voluntad propia. Entonces, el hecho de que atravesemos situaciones muy fuertes, pero antes de esto quiero aclararles algo. Todo lo que vamos a decir hoy no es para juzgar en absoluto lo que hizo el joven de esta mañana, ni para juzgar lo que otras personas han hecho, ni siquiera para juzgarnos a nosotros mismos si en algún momento alguien de los que está aquí, o si conocen a alguna persona que ha pensado en suicidarse, o que ha dicho, si en algún momento atravieso X situación, firmaría una eutanasia. No es para juzgarlo para nada. Vamos a mirar a la luz de la palabra qué nos dice nuestro Dios, y desde allí podemos sacar buenas conclusiones para tener en cuenta cuál es el trasfondo de todo, qué pasa en esos casos de dolores tan fuertes, de enfermedades terminales, qué está haciendo Dios allí, cuál es el plan de Dios en medio de estas situaciones. Entonces, aquí dice en Eclesiastés
que no tenemos potestad sobre el día de la muerte. O sea, ya por ahí podemos identificar el primer punto, y es que Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Solo Dios es el único soberano sobre ella. Y miren que hay un versículo en Deuteronomio 32-39 que dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Como quien dice, en Él está la vida, en Él está la muerte, en Él está la potestad para dar sanidad o para permitirnos pasar a la vida eterna. Decíamos que el primer punto es que el único soberano sobre la vida y sobre la muerte es Dios. Él es el único que puede decidir. O sea que en el momento que sintamos una adversidad tan grande como la que vivió este joven, de que primero le amputaron una piernita, le iban a amputar la otra, que luego le iban a empezar a quitar el resto de miembros de su cuerpo, que iban a empezar a quitarle órganos porque se iban a ver afectados por la bacteria, que iba a perder su memoria en algún momento también a causa de esta bacteria, pues solo Dios sabe, y esa persona qué tanto puede sentir y qué tan fuerte es el dolor y la contradicción tanto emocional, física como mental. Entonces, por eso decimos que los casos son individuales. Y miremos lo que pasa después. Y esta parte me llamó mucho la atención. Miren lo que dice aquí. Solo Dios tiene potestad sobre el día de la muerte y no se da licencia en tiempo de guerra. Imaginémonos esto. Algún lugar está en guerra y hay soldados en medio de esa guerra. ¿Ustedes creen que algún soldado que esté en medio de prestando servicio le van a dar licencia? Jamás, ¿cierto? Sí o sí tiene que hacerle frente, tiene que seguir, tiene que afrontar lo que está viviendo en ese momento y saber de que tiene que seguir adelante. Pues eso mismo nos dice la palabra a través de las situaciones difíciles, de las crisis, de las enfermedades, de los malos diagnósticos. Dice, eso puede ser una guerra, eso representa esas guerras que llegan a la vida de repente. Y entonces cuando les llega a la vida de una persona una situación de estas en crisis de su salud financiera, familiar, emocional, la que sea, que puede llevarlo a pensar en suicidarse o en pedir una eutanasia, es importante recordar que Dios en su palabra dice no se da licencia en tiempo de guerra. O sea, lo que Dios nos manda en este tipo de casos es, no podemos cerrar los ojos y hacer como si nada estuviera ocurriendo, que es otra de las cosas que muchas personas hacen. Dicen, no quiero tomar ningún tipo de tratamiento, voy a dejar que la enfermedad tome fuerza y que cuando Dios quiera, parta. Tampoco es la actitud, porque todo lo que tengamos en nuestras manos, todo lo que podamos hacer en pos de la vida, porque incluso los medicamentos están en la palabra. Recordemos que en Jeremías dice, he aquí que yo traeré sanidad y medicina. O sea, Dios apoya la medicina. Y cuando dice en la palabra que no se da licencia en tiempo de guerra, está diciéndonos, en medio de esas crisis, tiene que hacer como todo soldado. Colóquese su armadura y haga frente a lo que está viviendo, que no va solo, voy con usted. La palabra nos habla de que tenemos una armadura. ¿Ustedes recuerdan cuáles son lo que compone la armadura de Dios? Incluso Estelita, que estuvo esta mañana, cuénteme cuál es el primer accesorio de la armadura de Dios. El casco. Vea tan juiciosa, súper atenta estuvo hoy. Cuando nos habla que es el casco de la salvación, nos está diciendo el Señor, mire, esto le va a proteger sus pensamientos, que es lo que más ataca al enemigo en los tiempos de crisis, para que sepa de que hay una eternidad que le espera. El casco representa la salvación, dice el casco de la salvación. Entendamos de que aquí podemos vivir el tiempo que Dios nos disponga, hasta 120 años dice la palabra, pero después de esto hay una eternidad que es mucho más grande, no se compara con ninguna aquí en la tierra. Y esa eternidad nos habla de que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Yo les he explicado que esta fue la única cita bíblica que a mí me trajo paz cuando tuve una familiar que amé muchísimo y que estuvo postrada por mucho tiempo. Y entonces cuando la veía deteriorarse en cama, yo decía, Señor Jesús, ¿pero por qué? Fue muy buena persona, actuó muy bien con los demás, fue buena mamá, buena en todas las áreas podríamos decir. Solo Dios sabe pues los pecados de cada uno, pero ante lo que podíamos ver, muy buena persona.
y por qué está atravesando una situación tan fuerte y a su edad y los dolores y todo lo que está pasando. Entonces yo le dije, Señor, dame una palabra, porque no logro entender y asimilar en mi parte humana por qué está viviendo una situación así y por qué aún pidiéndote que si es su voluntad que parta, pero no queríamos verla con ese dolor. Y entonces cuando el Señor me trae esa palabra, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Y esa gloria venidera nos habla de dos partes. Una, aquí en la tierra, de que si es su voluntad para sanidad levantarnos, pues nos levanta, sana a la persona que está enferma y le puede entregar muchos años más de vida. Recordemos que acabamos de leer en Deuteronomio que Dios hiere, pero Dios sana, que Dios da vida o Dios tiene la potestad de terminar con la vida de alguien. Entonces, si en su voluntad está, en su misericordia, como pasó con el rey Ezequías, su tiempo de vida era X edad, y cuando Dios le dice, prepare todo porque va a partir conmigo, pues entonces el rey Ezequías le dice, Señor, dame más tiempo. Y el Señor en su misericordia le extiende 15 años más. Entonces, si en su voluntad y en su bondad nos regala más tiempo, amén. Nos levanta para sanidad y la gloria venidera pues será mucho más grande aquí en la tierra, más la eternidad. Pero sí dentro de su voluntad, dentro de su perfecta, porque es que hay que entender que la voluntad de Dios tiene 3 componentes, ¿lo recuerdan? ¿Quién me dice los 3 componentes de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si entendemos que la voluntad de Dios es perfecta, para los que están a nuestro alrededor, para mi vida como hijo de Él, determina de que no más, de que ya ese es el tiempo, hay una gloria venidera eterna, no se compara a 100, 120 ni ninguna edad. Entonces esa gloria venidera nos da una esperanza para guardar nuestros pensamientos, de obedecer a Dios hasta el fin, hasta el último momento, permitiéndole tener esa soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Ustedes recuerdan que hay una parte en la palabra donde dice, el que inició la obra en ustedes la perfeccionará hasta el fin del mundo. Pues resulta de que Dios inició una obra en Mónica, en Estela, en la otra Estelita, en Natalia, en Mauricio, en Julio, en Nor, bueno, en cada uno de los que estamos aquí, Dios inició su perfecta obra y dice que la perfeccionará hasta el último segundo de nuestra vida. Y si Dios nos habla de esto, ¿qué está diciendo? Que el Señor tiene algo por hacer, está haciendo algo, aún en el último momento. Entonces, si Él sigue actuando y sigue haciendo, y es necesario eso que Él hace, porque Dios no hace nada porque sí, todo tiene un plan y un propósito, y siempre es de bendición. Entonces, ¿cómo vamos a cortar nuestro tiempo y no permitirle a Él que haga algo que es necesario para nosotros, incluso en el postrer tiempo, en la eternidad? Porque es que Dios sabe si en ese tiempo de dolor, si en ese lecho de enfermedad, Dios puede estar transformando ese corazón, puede estar haciéndole volver realmente a Él. Miren que una alumna de nosotros, en el tiempo del COVID, nos dice que ella pasó no sé cuántos días en la UCI y que ella había sido cristiana de toda la vida, que ella pensaba que estaba bien con Dios, pero que cuando llega a cuidados intensivos y van pasando los días, que ella empieza a colocarse a cuentas con Dios. Y ella dice que ahí entendió que realmente no había experimentado un nuevo nacimiento, que realmente necesitaba ese tiempo para comprender lo que era nacer del agua y del espíritu, de realmente que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación tan fuerte, a un testimonio como el que les acabo de contar, decimos, Dios usa aún los momentos más adversos, que Él no los manda, pero que sí los utiliza para nuestra bendición, para los planes y los propósitos que tiene con nosotros. Y miren lo que pasa en el segundo punto. Entonces ya entendimos de qué se trata eso de que en guerra no hay licencia. No hay licencia en periodo de guerra. ¿Por qué? Porque no podemos ni escapar, ni cerrar los ojos, sino colocarnos la armadura y hacer frente. El casco de la salvación, pero por acá también hay una espada. ¿Cuál es la espada que nos da el Señor en la armadura para hacerle frente a las batallas? Ninguno los va a mandar a leer Efesios 6 de tarea en la casa. Pues la espada es ya les dije que era. La espada es la palabra. Entonces la palabra es para que usted, eso mi hijolito, es para que usted en esos tiempos de dificultad, de crisis, tome la palabra y usted ataque a lo que está viviendo, a lo que el enemigo le quiere mandar para dañarle, con las promesas que están en la palabra.
Cuando hacemos esto, pues entonces él huye. Tenemos con qué defendernos, que son palabras no de nosotros, es palabra de la misma boca de Dios. ¿Cuánto poder hay allí? Y también por acá nos da un escudo. No se las voy a contar todas para que lo lean en la casa, pero les voy a hablar de estos dos. El escudo. El escudo es la fe. Entonces, la fe necesita mantenerse intacta. Y yo les voy a contar acerca de alguien que está por acá en Job 1:21. Y el personaje se llama como el libro, Job. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería a ella, allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, es estar con Dios en las buenas y en las malas. Ustedes saben que Jesús es el esposo de la iglesia. Y entonces, si Jesús es el esposo de la iglesia, cuando nosotros nos casamos, cuando usted va con la persona que decidió para compartir el resto de su vida, ¿qué dice en el altar? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, o sea, en las buenas y en las malas para resumir. Con Dios es exactamente igual. Con Dios es en las buenas y en las malas. No podemos estar con Él cuando todas las cosas marchen bien. Cuando hay momentos de adversidad hay que seguirle creyendo, hay que mantener el escudo de la fe intacto, hay que seguirlo amando, hay que seguirle dando gracias, porque eso es realmente creerle, amarle, estar convencidos de que Él está allí. Porque si no, entonces lo tendríamos solamente por interés. Y amor no es solo en la medida de lo que me pueda dar. Amor es por todo lo que ya el Señor hizo por mí y todo lo que yo tengo que agradecerle. Miren después lo que dice Job. En capítulo 10, versículo 1. Dice, hastiado estoy de mi vida. Qué fuerte. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Job dice que está hastiado de su vida y es que no es para menos. Había perdido su salud, había perdido sus hijos, había perdido sus empleados, había perdido su ganado. Estaba en una crisis en todas las áreas. Obviamente iba a tener un dolor tan fuerte en su alma, sin hablar del dolor que tenía en su cuerpo. Entonces dice, hastiado estoy de mi vida, o sea, no quería vivir. Y obviamente pensó, quién sabe cuántas veces en el suicidio, pero lo hizo. Entonces, es normal que en tiempos de dolor la gente pueda llegar a pensar esto. No es lo correcto, pero puede llegar a pensarlo. Lo que no debemos hacer es consumar ese pensamiento, es llevarlo a cabo. Así como Job, qué ejemplo tan fuerte. Incluso el mismo Jesús. Ustedes saben todo lo que lo torturaron y en plena cruz estaba orando. Y hubiese podido librarse de eso, era Dios. A pesar de que era 100% hombre, también era 100% Dios. Hubiera podido haber dicho, no, me devuelvo para mi reino. Estas personas no me merecen. Incluso hasta los míos me abandonaron. Pero aún así, ni el dolor corporal, ni el dolor emocional por todas las traiciones y por todo lo que vivió, ni eso le hizo desistir de atravesar esos tiempos de dolor. ¿Por qué? Porque creía que había un plan y un propósito mayor en obediencia a su Padre Celestial y que su papá no le había abandonado, su papá estaba con él y sabía los planes que tenía. Y aunque también le dolía verlo así como a Dios le duele cuando nos ve mal, cuando le ha visto a usted llorar, cuando le ha visto atravesar esos tiempos tan difíciles, aún así Dios sabe que está obrando en pos de usted. Y que habrá momentos en que es necesario atravesar esos desiertos, pero no hemos visto ninguna persona en la palabra que haya atravesado desiertos y que no haya salido más fuerte y más grande de esos tiempos, y que Dios no lo haya llevado a niveles mayores y que no lo haya usado de una manera sobrenatural. Vamos en el siguiente punto y nos habla que hay algo que podemos hacer para evitar la enfermedad. Y este algo está por acá ya les voy a decir la cita. Está en Éxodo 23:25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Nos habla de prosperidad, de provisión. Y yo quitaré las enfermedades de medio de ti. Yo quitaré las enfermedades. O sea, no es que no vayan a llegar o que no puedan estar, pero nos promete que sí las quitará. Y no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Nos habla de fertilidad, de fruto. Haré que se cumpla el número de tus días. O sea que no habrá muertes tempranas, sino que se cumplirá nuestro tiempo y su propósito. Miremos esto. ¿Por qué les decía que hay una fórmula para ser sanos
y para que se cumpla en el número del tiempo que Dios nos ha dispuesto aquí. Ustedes saben que la palabra dice, mis tiempos están en tus manos. ¿Y es a través de qué? De servirle. Y el servicio a Dios no es un servicio cada vez que yo pueda. Es algo que yo disponga de mi vida, de mis conocimientos, de mis talentos, de mis dones, de mi espacio, de lo que yo pueda y tenga para dar. Entonces es importante que cada uno le pregunte al Señor, Señor, ¿cómo te puedo servir? De una manera planificada. No es cuestión de que yo vi una persona que tenía necesidad y le compartí. Eso está muy bien. Pero no es cada vez que se presente la oportunidad de yo qué puedo hacer, qué estudié, qué arte tengo y de esto, cómo puedo servirle a Dios. Y eso genera una diferencia en el día difícil. Incluso por allá en Malaquías también dice que hay una diferencia, que habrá un día de diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve y que nos llama a su especial tesoro. Entonces, qué alegría. Y cuando ustedes le sirven a Dios, miren, no hay algo más gratificante que servirle al Señor. Primero porque es quien mejor paga y no estamos hablando de servirle por interés, estamos hablando de que Dios ve nuestra lucha, nuestros esfuerzos y compensa lo que hacemos en secreto, lo recompensa en público. El servirle al Señor nos hace cobrar propósito de vida, nos hace entender que hay un plan, hay una misión especial para cada uno de nosotros. Entonces, qué alegría adquirir ese propósito, no solamente a través de lo secular, de nuestros trabajos, nuestro día a día, sino también a través de un servicio a Él. Y el último punto nos habla de una reflexión de todo esto. Bueno, todavía me faltan 2 cositas por aquí, pero este punto nos habla de que la vida sabemos de que es cortica. Así lleguemos a los 120 años que nos dice la palabra que es el máximo, sigue siendo corta para todo lo que pudiéramos y quisiéramos hacer. Entonces, Dios allí en el Salmo 39:4 dice, Señor, hazme saber mi fin. Mira lo que el salmista le pide al Señor. Alguien esa mañana decía, no, gracias a Dios uno no sabe cuándo se va a ir. Pero resulta que sí es bueno saber cuándo nos vamos. Y Dios lo hace saber. Yo conozco muchas personas que Dios les ha dicho, organice todo porque ya pronto nos vamos. Y la persona empieza a organizar todos sus asuntos. En la Biblia también están muchas personas que Dios les dijo que se iba a ir, que se los iba a llevar. Entonces, mire por qué el salmista le dice al Señor que le haga saber cuándo se va a ir. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría y por qué necesitamos entender lo efímeros que somos? Porque si nosotros no somos conscientes de esto, nos volvemos unos espectadores de nuestra vida y entonces la vida se va pasando enfrente de nosotros y la vamos viendo como una película y entonces decimos, y mira lo que llegó y mira lo que pasó y ya son 20 años y ya tengo 30 y ahora son 40, 50, 60 y la fuimos mirando y se fue pasando. Muy diferente que si entendemos el tiempo tan corto que tenemos aquí, nos vamos a convertir en lugar de espectadores en directores creativos de nuestra vida y vamos a planificar y vamos a soñar y nos vamos a ilusionar y emocionar y a decir, bueno, ¿para dónde vamos y qué voy a hacer y cuáles son los sueños para este año y cuáles son las metas para dentro de 5? Yo les he hablado normalmente en el inicio de año, yo siempre les comparto acerca de planificar el año, pero no importa que estemos en ya casi septiembre. Es buen tiempo también para que analicemos qué hicimos durante estos 8 primeros meses y qué vamos a hacer y para dónde vamos y cómo voy a hacer realidad mis sueños, porque si yo no me esfuerzo y yo no analizo qué voy a hacer para hacer mis sueños realidad, pues la vida se le va a pasar de por el frente. Entonces, qué importante hacer como dice aquí la palabra, aprovechar bien el tiempo, porque es cuando es corto. Bueno, entonces vamos a cerrar con un punto que nos habla de... yo necesito contarles de esto. Mira lo que dice Eclesiastés 7:17. Dice, no seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Ya hablamos de que hay un tiempo. Aquí vuelve y nos lo repite. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque es que hay suicidios progresivos.
Entonces hay gente que dice, no, es que nadie haría eso. Pues resulta que hay gente que se está suicidando poco a poco y que no se ha dado cuenta. ¿Y cómo lo hacen? La mala alimentación, las adicciones como el consumo de alcohol, como otro tipo de sustancias, pues obviamente sabemos en qué va a terminar, sabemos qué va a suceder. Hace poco un vecino de aquí cerca de mi casa, muy joven, estudió con mi hermano en el colegio y resulta que falleció, le dio cirrosis, pero todos los días se levantaba a tomar licor. Y todo el tiempo era igual. Y a sus cortos 42 años creo que tenía, partió. ¿Y ustedes creen que ese era el tiempo que Dios le tenía a él? No, fue un suicidio progresivo. Él mismo fue acabando con su vida a través de lo que estaba haciendo, a través de no entender de que el cuerpo es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y esto que nos hace comprender que si mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios, no me pertenece. Dice la palabra que Cristo nos ha comprado por un precio alto y es el precio de su sangre. Y si Él nos compró a un precio muy alto, ya no nos pertenecemos. Él nos compró, nos libró, nos redimió, o sea, redimir, rescatar. O sea que por ese lado tampoco nos pertenecemos, tampoco tendríamos potestad. Y terminamos diciendo, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, o sea el cuerpo, se deshace, todos vamos a partir en algún momento, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Qué lindo. Nos espera un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no va a volver a morir, un cuerpo fuerte, un cuerpo joven. Qué lindo saber lo que nos espera en la eternidad. Miren Dios cómo nos permite a través de su palabra conocer no solo lo de aquí, sino también lo del reino de los cielos. Y si comprendemos de que hay una eternidad con un cuerpo glorioso que nos espera un tiempo maravilloso, pues entonces en esos lechos de muerte o en esos tiempos de enfermedad donde las personas suelen pensar en un suicidio asistido, que es una eutanasia, pues entonces cuando comprendemos esta palabra vamos a decir, bueno, o esa persona podría decir, bueno Señor, tiempo muy duro, que solo, como les decía ahora, quien lo vive sabe cuán fuerte es, cuán difícil es. A pesar de toda esa situación, tú estás en medio y si hay tiempos de dolor, tú no me permites pruebas más difíciles de las que podamos soportar. Así que hasta el día en que tú me llames a tu presencia, tú estarás conmigo.